Bendito sea el Señor. Amados, en este día tenemos un tema y se llama la fe de Dios y la fe humana. La fe de Dios y la fe humana. Dos clases de fe. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso de vida que nos has regalado, Señor, para reunirnos en el nombre tuyo, para adorarte, Padre, con todo nuestro corazón. Ahora estamos sentados a tus pies, Señor, para recibir el alimento de tu palabra, Señor, nuestro alimento para nuestro espíritu, Señor. Queremos saber diferenciar cuál es la fe humana y cuál es la fe tuya, Señor. Padre, enséñanos para poder vivir conforme a la fe tuya, Señor, no a la fe humana, no a la fe terrenal, sino a la fe celestial, a la fe divina. Padre, gracias, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, Señor, para poder obedecerla, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Bendito sea el Señor. La fe de Dios, amados hermanos, es totalmente diferente a la fe humana. La mayoría de los cristianos no conocemos la fe de Dios. Apenas conocemos la fe humana. Y esa fe humana todavía es tan pequeñita en nosotros. ¿Por qué? Porque no conocemos la fe de Dios. Por eso el Señor quiere enseñarnos a diferenciar la fe de Dios y la fe humana. La fe de Dios en nosotros, amados hermanos, nos da confianza y seguridad en el Señor. La fe en Dios, la fe humana no, porque la fe humana falla. La fe humana es confiar en un ser humano. Ese ser humano le va a fallar. Y cuando le falla, ¿cómo queda usted? Triste, amargado, desesperado, frustrado. Pero cuando usted aprende a conocer la fe de Dios, es diferente, totalmente. Entonces vemos aquí que con esa clase de fe, con la fe de Dios, se relaciona el ser humano con Dios. Con la fe de Dios se relaciona el ser humano con Dios, con nuestro Padre. No con la fe humana, sino con la fe de Dios. Por eso el Señor quiere enseñarnos este día cuál es la fe de Dios. Esa fe es un regalo de Dios para nosotros, sus hijos. Es un don. Ahora veamos la fe humana. Comencemos con la fe humana. La fe humana es muy poca, poquísima, en relación a la fe de Dios. Veamos en Mateo 6:30. Mateo 6:30. Mire lo que dice el Señor. Y nosotros vamos a entender por qué el Señor dice así. Porque está hablando de la fe humana. Mateo 6:30 dice: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca, se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor está diciendo al pueblo, hombres de poca fe, ¿no ven como yo hago? Brotar la hierba, le doy vida hasta que se seca y después brota otra vez. Llueve y brota otra vez. Y el Señor no va a hacer mucho más que nosotros, que valemos mucho más que una hierba, que las plantas, que los árboles, que todo. Por eso el Señor dice eso. Hombres de poca fe. Dios no quiere que nos afanemos por nada, por nuestra poca fe. Porque por nuestra poca fe nos afanamos. Porque si tuviéramos la fe de Dios, o la fe humana siquiera en abundancia, pudiéramos confiar y no desesperarnos. Pero hay mucha gente que vive desesperada, pensando en qué va a hacer mañana, qué va a comer mañana, qué va a vestir mañana. De eso el Señor no quiere. Que nos afanemos, que nos preocupemos, que nos enfermemos, que nos estresemos, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Eso es lo que quiere el Señor enseñarnos, que aprendamos a confiar en Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Así no tengamos la fe de Dios. Él tiene cuidado por los inconversos. Él tiene cuidado por los animales, por las aves. No solamente por sus hijos, que tenemos la fe de Dios. Él tiene cuidado por todo el mundo. Veamos ahora en Mateo capítulo 8 del 5 al 10. Vamos a ver esta historia. Ya un poquito que este soldado romano tenía fe humana, pero esa fe era fortalecida. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, que un centurión es un jefe, un romano al mando de 100 soldados, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Tú tienes autoridad, Señor Jesús. Mucho más que yo. Yo tengo al mando 100 soldados. Tú eres más que yo. Tú eres el Mesías. Tú eres el sanador. Y él creía, este centurión, y amaba a su siervo. Amaba a su trabajador, a su soldado. Y él quería la salvación, la sanidad de ese soldado. Y por ese amor que tenía ese centurión hacia ese soldado, Dios le abrió el entendimiento para que él pudiera entender con quién estaba hablando él. Y Jesús le dijo: iré y le sanaré. Bueno, el criado sanará. Ya leímos al 8, dice. Vamos al 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dos puntos claves que tenemos que aprender aquí. Este soldado romano, este jefe, creía que Jesús era algo especial, que era Dios. Él lo creía, por eso él lo confesó. Y por eso él llevado, y Dios le reveló eso. ¿Por qué? Porque él tenía amor por su siervo. Y eso es muy importante. Cuando nosotros oramos por alguien, pedimos, no importa la distancia, en cualquier país donde se encuentre, usted ora al Señor, le pone a orar por esa persona, o le llama por teléfono a usted, y usted ora con amor y confianza que el Señor va a responder esa oración por amor a esa persona, que no se pierda, que se salve, que se sane. Sí, amados hermanos. Ahora veamos en Mateo 9, del 1 al 2. Mateo 9, del 1 al 2. Veamos otro caso aquí. Mateo 9, del 1 al 2 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos de ese paralítico, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús miró la fe de los amigos del paralítico y lo sanó. Cuando una persona está enferma,
es difícil que pueda orar por él mismo, por el dolor que está pasando, por la tribulación que está pasando. Por eso es necesario que oremos los unos por los otros. Por eso es necesario que alguien llame o esa persona mismo y diga, necesito oración. Estoy pasando este problema. Estoy enfermo, no puedo orar. Y para eso somos nosotros, para orar por ellos. Y la fe nuestra va a salvar. Por la fe nuestra va a salvar al enfermo. El enfermo no tenía ninguna fe, era paralítico. Y los amigos lo llevaron al Señor. Él no caminó, él estaba un paralítico. Pero la fe de ellos, por la fe de ellos, el Señor le sanó y le perdonó. Lo sanó. Veamos en Mateo 9:20 al 22. Estamos hablando de la fe humana. Porque la fe humana trabaja, pero no como la de Dios. Mateo 9:20 al 22. Veamos otro caso aquí. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, mientras caminaba hacia el Señor, si tocare solamente su manto. Ella decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La fe humana crece cuando creemos en Dios, hermano. Cuando creemos en Dios. Y esta mujer enferma creyó en el Señor. Él dijo, si solamente tocare el borde de su manto, seré sana. Y ella lo hizo, caminó en medio de la gente que le seguía al Señor, jugándose la vida, porque era un delito de muerte que una mujer enferma con flujos de sangre toque a un rabí, a un maestro, y estaba tocando al mismo Señor. Y el Señor se dio cuenta. Pero él dijo, ¿y tú salió de mí? Pero él dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Tuviste fe, creíste que yo te puedo sanar. Recíbelo. Así hace con nosotros, hermano. Nosotros no tenemos que tener una fe tan grande, sino creer en Dios. Creer en Dios, no analizar la fe, sino decirle al Señor, Señor, tengo este problema, tengo esta necesidad. Te lo pongo en tus manos, ayúdame. Y Él lo va a hacer, hermano. Bendito sea el Señor. Esta mujer enferma tenía la fe en el Señor Jesús y sabía que solamente Él podía sanarla. Ahora veamos en Mateo capítulo 9 del 27 al 31. Vamos a ver otro caso. Que Dios está probándonos aquí cómo trabaja la fe humana. Y después vamos a ver cómo trabaja la fe divina. Mateo 9 del 27 al 31 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Imagínese usted, 2 ciegos siguiendo al Señor. No tienen vista, pero ellos por la multitud, el ruido de la multitud, ellos le seguían. Por el sonido nada más. Dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo darle la vista otra vez? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Dijo el Señor. Pero el agradecimiento de ellos, dijo, pero salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Porque cuando Dios hace un milagro, no nos podemos callar. Aunque Él diga, no digan a nadie, pero eso lo dice el Señor para probarnos. ¿Qué clase de agradecimiento tenemos nosotros? Cuando el Señor algo en nuestra vida es para que lo hablemos,
para que le hablemos a otro, porque otro está en esa condición o peor en la que estábamos nosotros. Y el testimonio nuestro le va a levantar también. Dice, levántate que yo estaba peor que ti. Y Dios me salvó, me sanó. Aquí me tiene en sus manos. Tú también puedes hacer lo mismo contigo. Entonces para eso tienes que hablar. Los ciegos lo siguieron al Señor hasta su casa pidiendo misericordia. Y Cristo les dijo y nos dice a nosotros, amados hermanos, en este día, en este momento, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Tiene fe? Pues lo conforme sea su fe, el Señor va a trabajar en su vida. Amén. Cualquiera que fuera la situación, todos tenemos que tener fe en Dios, creer en Dios, que Dios lo va a hacer. Y si es para nuestro bien, Dios lo va a hacer. Si es para nuestro mal, Dios no lo va a hacer. Porque Dios, nuestro Padre, nos ama. Y usted no puede hacer nada malo por su Hijo. Siempre va a hacer lo bueno. Ahora veamos en Mateo 14, del 25 al 31. 14, 25 al 31. Aquí vamos a ver al Señor con Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Y qué nos pasa a nosotros también? Cuando quitamos la mirada del Señor. Mateo capítulo 14 del 25 al 31. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea a las 3 de la mañana, porque cada vigilia es de 3 horas. La primera vigilia es de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, y la tercera es las 3 de la mañana a 6 de la mañana. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Estaba oscuro. Y él venía caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, porque no sabían que era el Señor. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, para probarlo, dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, que yo vaya a ti caminando en las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Caminó Pedro, viendo a Jesús caminar en las aguas. Él mirándole al Señor, pues caminaba. Pero al ver, aquí está el pero al ver el fuerte viento, el problema, la circunstancia, a veces hasta nos llenamos de orgullo y decimos, mira, estoy tan bien con Dios que Dios me está bendiciendo todo. No podemos mirar nosotros. No nos podemos mirar a nosotros. No podemos mirar que todo nos va bien. Tenemos que mirar al Señor. Continuar mirándolo a Él, porque Él es el que nos sostiene. Él es el que nos tiene vivos. Él es el que nos bendice. Entonces, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? En esta vida hay muchas cosas por qué temer, hermanos, pero Cristo quiere que el creyente acuda a Él y no tenga miedo. Sus palabras que Él nos habla nos llenan de aliento y se basan en su poder ilimitado y su grande amor para con todos y cada uno de nosotros que creemos en Él. Si Él nos da la orden, si Él nos da el permiso, si nos da el visto bueno, el ok, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Caminar, obedecer. Dice, Dana, no estás solo, yo estoy contigo, camina, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te respaldo, que te esfuerzo.
todo. Si Él nos da la orden, obedezcamos. No dudemos. Cuando nuestra fe es poca, dudamos. Es tan poca la fe. Cuando no tenemos la fe de Dios, es tan poca nuestra fe humana que enseguida viene la duda. A todos nos ha pasado, hermano, que estamos bien yendo por una dirección que el Señor nos dice, sí, sigue, pero de pronto dudamos. ¿Por qué? Porque nuestra fe es poca todavía. ¿Y qué pasa? Nos hundimos. Al momento nos hundimos. ¿Tiene problemas? Usted confía en el Señor. Usted deje de creer en el Señor, deje de confiar en el Señor. ¿Qué está haciendo? Dudando. Apenas dudó, se hundió. El Señor le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Dudaste y te hundiste. Sin mí no puedes caminar ni en el agua, ni en la tierra, ni en ninguna parte. Pero con el Señor caminamos donde quiera, hermano. Lo comprobamos aquí en la Biblia. Quitamos la vista de Cristo y nos hundimos. Sí, hermano. No podemos caminar sin Cristo. No podemos. Bendito sea el Señor. Ahora veamos la fe de Dios en nosotros. La fe de Dios en nosotros. Mateo 17:20. Mateo 17:20. Aquí está el Señor dándonos la orden de tener la fe de Dios, aunque sea como un grano de mostaza, porque comienza pequeñita. Dice así: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, pero aquí está hablando ya de la fe divina, la fe de Dios, como un grano de mostaza, diréis a este monte es un problema, una circunstancia, una enfermedad, una necesidad, hermano, eso es un monte para nosotros. Pásate de aquí a allá, quítate, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué? Porque si tuviéramos fe, como la fe de Dios, más que sea como un grano de mostaza, que así comienza, pero va creciendo a la medida que nuestra obediencia se va perfeccionando, obedeciendo la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo, creciendo, creciendo en nosotros, amados hermanos. Cristo nos dice, si tuvieres fe de Dios como un grano de mostaza, diríamos a los problemas que se quitaran en el nombre de Jesucristo, y sus problemas se desbaratarían. Pero nosotros no activamos la fe, porque no la tenemos todavía. Pero nosotros debemos tener la fe. Debemos, y si estamos en Cristo, tenemos ya la fe, porque es un regalo de nosotros. Y ya está, y la fe está en nosotros. Tenemos que desarrollarla. ¿Cómo desarrollarla? Creyendo, obedeciendo. Si usted no cree, no obedece. No prueba a Dios. No prueba a Dios. Pruebe a Dios en cualquier sentido. Y Dios le va a decir, sí, esto es así. El que cree en mí, yo hago todo por él. Pero el que no cree, el que duda, nada. Veamos ahora en Marcos 11, del 20 al 22. El próximo libro. Marcos 11, del 20 al 22. Marcos 11, del 20 al 22 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. El Señor no la maldijo así literalmente. Él le dijo, nunca más haya fruto en ti. Que es lo mismo, se secó. Se secó la higuera. Entonces Pedro, acordándose, dijo, repito,
Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, que en el original es, tened fe de Dios, no en Dios, de Dios. Porque la fe humana cree en Dios. La de Dios, ya lo sabemos, porque es de Dios por la fe. Es lógico que es la fe de Dios la que está hablando aquí. Bendito sea el Señor. Tener fe en Dios es tener la fe de Dios y actuar en obediencia al Señor. Ahora, veamos un caso muy interesante aquí en Juan, San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20, del 19 al 29. Miren lo que pasó aquí. Los que creen y los que no creen. Entonces aquí vamos a ver la diferencia. Juan 20, del 19 al 20, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el día que resucitó, que el Señor apareció ya resucitado a los discípulos, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor se presentó a los discípulos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, mire lo que pasó aquí. Esto es algo especial. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El anticipo que recibieron ahí. Los discípulos, ¿para qué? Para allí ellos fueron ya, recibieron la semilla de la fe de Dios. Al recibir el Espíritu Santo, el anticipo del Espíritu Santo, no la plenitud, porque la plenitud la recibieron el bautismo en el día de Pentecostés, pero ahí recibieron, estos discípulos que estaban allí, recibieron la fe de Dios. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, acuérdense, Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Él no recibió la fe de Dios. No recibió nada del Espíritu Santo, porque no estaba allí. Le dijeron los demás discípulos, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere, Tomás, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así es la fe humana. No cree en nadie, ni en él creía. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaban todos ya. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, porque ya sabía lo que Tomás había dicho, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Eso nos dice a nosotros, que no seamos incrédulos, sino creyentes. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Los 10 discípulos recibieron la fe de Cristo, pero Tomás no. Acuérdense, ya lo vimos aquí en la Escritura. Hasta que creyó en Jesús y reconoció que era el Mesías, el Hijo de Dios. Era su propio Dios. Por eso él lo confesó. Entonces, cuando él lo confesó como su Señor, su Dios, su Salvador, allí entró la fe también en Tomás. Tuvo que creer. Ahora veamos en Hechos 11, 21 al 24. Ahora vamos a hacer vemos aquí una enseñanza, hermanos. En la iglesia de Jesucristo hay dos grupos. Los que creen como los primeros discípulos y los que no creen como Tomás. Gracias a Dios es minoría. Que son duros para creer. No creen. Y por eso no reciben. Porque no creen. Ahora veamos en Hechos 11, del 21 al 24, el próximo libro. Hechos 11, del 21 al 24. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué sucede cuando la gente cree en el Señor? Cuando nosotros creemos en el Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, con los discípulos, y está con nosotros. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, a la iglesia compuesta por solamente judíos, y le enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, el regalo de Dios, la fe de Dios derramado en esa gente, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Cuál fe? La fe de Dios. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Vemos aquí, hermanos, en esta historia, que la mano de Dios estaba con los discípulos y la gente se convertía a Cristo y estaban llenos del Espíritu Santo y de fe. ¿De cuál fe? De la fe de Dios, pues, porque el Espíritu Santo estaba allí, en ellos. Mientras más llenos del Espíritu Santo estemos, aquí está la enseñanza, mientras más llenos de la presencia del Espíritu Santo estemos nosotros, hermanos, más grande es la fe de Dios en nosotros. Si estamos flojos con el Espíritu Santo, nuestra fe está floja. La fe de Dios está floja, está fallando. ¿Por qué? Porque no tenemos conexión con el Espíritu Santo. Pero si usted está firme, calientito, bien, dependiendo, conversando con el Espíritu Santo, su fe está activa. Tiene la fe de Dios en acción. ¿Vieron la importancia? Ahora veamos en Romanos capítulo 3, el próximo libro. Romanos capítulo 3, del 22 al 26. Romanos capítulo 3, del 22 al 26. Bendito sea el Señor. Y dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Ojo aquí con la fe, ¿eh? La fe en Cristo, la fe de Dios, para todos los que creen en Él. Hay que creer en Cristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, judíos y no judíos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su regalo, mediante la redención
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Cristo, el que murió por nosotros, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios, pues. Entonces tenemos la fe de Dios. Está hablando de la fe de Dios, no de la fe humana. Hay diferencia. Cuando no estudiamos profundamente y hacemos la separación de las dos clases de fe, nos metemos en problemas. Confundimos la fe. Pero aquí se trata de tener, ya en Cristo tenemos la fe de Dios. Ya no tenemos la fe del mundo. Eso ya pasó. Ahora tenemos que activar la fe. Porque no éramos el incrédulo tiene la fe humana. Pero el creyente tiene la fe de Dios. Por eso Cristo le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Para que tengas la fe de Dios, no del mundo, no del hombre. Bendito sea el Señor. Entonces aquí aclaran bien, hermanos. La fe en Jesucristo como Señor y Salvador es lo único que Dios Padre requiere para la salvación. Que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Romanos 5 del 1 al 2. Romanos 5, versículos 1 y 2. Justificados, pues por la fe. Por la fe. Estamos hablando de Cristo ya, del que murió. Por la fe divina, por la fe de Dios, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe de Dios a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Somos justificados por la fe de Dios, amados hermanos. En nosotros, la fe de Dios en nosotros, mediante el sacrificio de Cristo. Y tenemos paz para con Dios, paz para con nosotros y paz para con nosotros mismos, personalmente, hermano. ¿Sí? Ahora, veamos en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. ¿Cómo se adquiere la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? Tenemos la fe de Dios en nosotros. Pero ¿por qué muchos no hacen crecer la fe? Aquí está la solución. Así que la fe de Dios es por el oír. Crece en nosotros por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, estamos llenándonos de la fe de Dios, de Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Estamos recibiendo. La fe de Dios en nosotros es por el oír la palabra de Dios. La oímos cuando la leemos, hermano. Lee en voz alta, para que sus oídos escuchen. No lea en silencio. Lea, no tenga pena. Déjele que Dios le hable. Cuando leemos la palabra de Dios usando nuestra boca, nos oímos con nuestros oídos y penetra a nuestro espíritu, nuestra alma, a nuestro ser trino, la voz de Dios. Repito, la oímos cuando la leemos y Dios nos habla personalmente. Personalmente. Si usted le lee, está hablándole a usted.
Yo le leo aquí y estoy hablándome a mí. Pero usted está leyendo, por eso yo le hago buscar en la Biblia para que no se pierda ese privilegio, la bendición de oír personalmente la voz de Dios. Sí, amados. Ahora veamos en 2 de Corintios 4:13. Más adelantito. 2 de Corintios 4:13. Seguimos con la fe de Dios. Antes confundíamos, repito. Yo la confundía. Pero hasta que el Espíritu Santo me dijo, no, espérate. Tú estás confundiendo la fe. La fe humana con la fe divina, estás confundiéndola. Entonces me enseñó a diferenciar esto. Y dice así, ¿lo tienen? Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Ajá. Cuando usted tiene la fe humana, ¿qué espíritu tiene? Espíritu humano, pues. Pero cuando tiene la fe de Dios, ¿qué espíritu tenemos? Espíritu Santo. Dios. Ajá. Repito. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, el mismo, no otro, conforme a lo que está escrito aquí en la Biblia, creí, por lo cual hablé. Nosotros, todos aquí, hermanos, también creemos, por lo cual también hablamos lo que está escrito en la Biblia. No hablamos otra cosa. Hablamos lo que Dios nos dice. ¿Vieron? La fe de Dios. ¿Cómo se desarrolla en nosotros? Tenemos que tener la fe de Dios conforme a su palabra escrita. Creemos y lo hablamos. Porque sabemos que es Dios Jehová hablándonos. Él no está hablando. Estamos en un problema, busquemos la palabra de Dios. Y Él nos dice que busquemos las promesas. ¿Dónde están las promesas? Entonces usted lee, dice, mi padre me está diciendo esto, yo creo, Señor, yo lo cojo para mí. Lo creo. Y lo obedezco. Ahora, vamos a 2 de Corintios mismo, capítulo 13, 5. Aquí también porque tenemos que tener cuidado que tenemos tener cuidado que estemos en la fe adecuada, con la fe de Dios, no otra fe, no la fe humana, ya no. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿En dónde? ¿Cuál fe? En la fe de Dios, pues, estamos hablando de Dios. En la fe de Dios. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que ya hayas perdido la fe de Dios, a menos que te hayas desconectado con el Espíritu Santo y ya no tengas la fe de Dios y volviste a tener la fe humana. Y con la fe humana no vas a llegar al cielo. Sí, amados. Debemos examinarnos si estamos en la fe de Cristo o estamos reprobados, siguiendo otra fe, otra doctrina. ¿Por qué hace énfasis tanto de la separación de la fe? Porque ahí se nos va la vida, hermanos. Veamos en Gálatas 3, del 22 al 23, el próximo libro. Gálatas 3, del 22 al 23. Bendito sea el Señor. Gálatas 3, de 22 al 23 dice: Mas la Escritura, la Biblia, lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa, que es por la fe, estaba bajo pecado. No había salvación. Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, la fe de Dios, no humana, fuese dada a los creyentes en Cristo. Habla de una fe futura, que cuando venimos a Cristo, se hizo presente. ¿Sí me entienden, verdad? Pero antes que viniese la fe, antes que Cristo viniera a la tierra,
estábamos confinados bajo la ley. Estábamos condenados bajo la ley de los sacrificios y ceremonias, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada por Cristo. Ya el Señor en su amor nos separó. Dijo, no, ustedes van a creer en Cristo y van a tener la fe salvadora. Sí, hermanos. Qué maravilloso, hermanos. Por eso nos dice Gálatas 3:26. Aquí nos explica mejor. Gálatas 3:26. Pues, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por la fe humana? No. Por la fe en Cristo. Por la fe de Cristo. Cambio de fe, ¿vieron? No es cualquier fe. Y en Romanos 8:14 dice, y todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es por la misma fe. Ahora, seguimos. La fe de Dios por medio de Cristo en nosotros nos identifica como sus hijos. Eso nos identifica como sus hijos. Ahora, veamos en Efesios 4, próximo libro, Efesios 4, del 13 al 15. Efesios 4, del 13 al 15 dice, hasta que todos, esto es una orden para nosotros, para todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. De la fe de Dios y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, que hoy creemos y mañana no, teniendo esa fe humana, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad de la palabra escrita, que en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo, amados hermanos. Todos los hijos de Dios debemos tener la misma fe divina y ser guiados por el Espíritu Santo. Sí, hermanos, para crecer, en el conocimiento de la palabra y llenarnos de toda la plenitud de Cristo y de Dios Padre. Por medio del Espíritu Santo vamos a conocer quién es el Padre, quién es el Hijo. Y por ende, ¿de dónde viene nuestra fe? Nuestra fe divina. Ahora vamos a 1 de Timoteo 1:19, más adelante. 1 de Timoteo 1:19. Bendito sea el Señor. Y dice así. 1 de Timoteo 1:19 dice, manteniendo, no que la pierda, no, manteniendo la fe y buena conciencia. Cuando tenemos la fe de Dios, tenemos buena conciencia. Cuando no tenemos la fe de Dios, tenemos mala conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Salieron de la fe. Se salieron de la fe de Dios y volvieron a la fe del mundo. Debemos mantener la fe de Dios y buena conciencia. 1 de Timoteo 4:1. Mire lo que pasa. Por eso es que la Biblia nos enseña a mantener la fe de Dios. Pero el Espíritu Santo, aquí no dice santo, pero está con mayúscula. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se cansarán de la fe de Dios y se cambian de fe. Vuelven atrás al mundo
¿Y en el mundo qué fe se tiene? Humana. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina o enseñanzas de demonios, como desgraciadamente se está predicando en muchas iglesias hoy. El Espíritu Santo, amados hermanos, ha revelado que en estos últimos tiempos se apartarán de la fe de Dios muchos creyentes. Se apartarán por haber dejado de amar la verdad de la palabra de Dios. Al dejar de amar, al dejar de obedecer la palabra de Dios, dejamos la fe. Porque nuestra fe está basada, es alimentada por el oír la palabra de Dios escrita. No dejamos de oír, ya dejamos de oír, entonces nuestra fe se va debilitando y después nos vemos envueltos en el mundo otra vez. Por escuchar a los espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Veamos en 2 de Timoteo 3:8. 2 de Timoteo 3:8. El próximo libro. 2 de Timoteo 3:8 dice. Aquí da un ejemplo de dos cristianos que se apartaron. ¿Y qué les pasó? Dice. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, estamos poniendo un ejemplo de lo que pasó en el antiguo pacto, así también estos que se desvían de la verdad, repito, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad bíblica. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Reprobados. Se salieron de la fe de Dios. Sí, hermano, esto es triste. Bendito sea el Señor. Estos se apartaron de la fe de Dios. Ahora veamos en 2 de Timoteo 4:7. Por la cual tenemos que pelear por nuestra fe. Tenemos que cuidar nuestra fe. Porque nuestra fe es un regalo maravilloso de Dios. 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay fe que guardarla hasta el final, hermanos. Nuestra vida cristiana es como una buena batalla. La única digna de pelearse, guardando, cuidando nuestra fe divina que Dios nos dio. Somos privilegiados de tener la fe de Dios y de poder obedecerla y vivir bajo esa fe divina. Veamos en Tito 2:1-2, el próximo libro. Tito 2:1-2. Y nos dice a todos nosotros, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, o sea, con lo que está escrito aquí en la Biblia. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Sanos, que no crean una cosa hoy y mañana otra. La fe de Dios no cambia. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Debemos de hablar de acuerdo a la doctrina bíblica que es sana, porque es de Dios, es su enseñanza, para que nuestra fe se mantenga divina. Hebreos 11:1, próximo libro, próximo, más adelante. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Y dice así, es pues la fe divina, es la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve todavía. Todavía no vemos el cielo, pero sabemos que vamos para allá. ¿Verdad que sí? Esa es la fe divina.
esperar, confiar lo que dice la palabra y vamos a esperarlo allá, vamos a ir allá. La fe de Dios es infalible, amados hermanos. Dios nunca falla. Nosotros somos los que fallamos. Veamos en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Mire. Aquí vuelve a recalcar la fe divina, la fe de Dios. Pero sin fe. ¿De qué fe está hablando? La fe de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradarle con la fe humana. Repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe Dios y que es galardonador de los que le buscan. Sin la fe de Dios no podemos agradar a Dios jamás, hermanos. Veamos en 2 de Pedro 1:1. Segundo más adelante, después de Santiago. 2 de Pedro 1:1. Qué preciosa es nuestra fe, porque Dios nos la dio. Aquí vemos lo que dice la palabra. 2 de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Los que están en Cristo, se refiere. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice. La fe que tenían los apóstoles. Cuando ya Cristo le dio el Espíritu Santo. Por medio de Jesucristo tenemos la fe preciosa de Dios en nosotros, amados hermanos. Ahora, la fe de Dios es creer primero para después ver. Creer primero para después ver. La fe humana es lo contrario. Es primero ver para después creer. Por eso está perdido el que tiene la fe humana. Está perdido, no sabe dónde va. Nosotros, amados hermanos, no andamos por vista, sino por la fe de Dios en nosotros. Vamos a terminar con 2 de Corintios 5:7. Allí lo dice. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Ahí está la escritura. ¿Lo tienen? Porque por fe andamos, no por vista. No importa lo que veamos, no importa lo que sintamos. Lo que importa es lo que Dios dice aquí en su palabra. Nos pueden traer malas noticias, podemos ver un desastre, podemos ver todo oscuro, pero nosotros no andamos por eso, por vista no, sino por la fe de Dios. ¿Qué dice Dios? Pues eso tenemos que creer y hablar y no salirnos de esa fe, porque si retrocedemos a la fe humana, vamos a caer. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por darnos este regalo maravilloso de poder entender, Señor, y hacer esta separación de la fe humana con la fe divina, Señor. Padre, tú eres Dios, tú eres divino, tú eres celestial y tú nos has regalado la fe tuya, Señor. Esa fe maravillosa, esa fe que mueve montañas de problemas, de circunstancias. Padre, esa fe está en nosotros. Es un regalo tuyo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a entender esa fe divina y poder obedecerla 100% y deshacernos de una vez por todas de la fe humana que es engañosa, que esa es primero hay que ver para creer. Ahora no necesitamos ver porque no andamos por fe, no andamos por vista, sino por la fe en lo que dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío.
descansamos en esa fe maravillosa, en la fe de Jesucristo, en la fe tuya, Señor, que tú nos diste, Padre mío. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por mis hermanos que hemos sido edificados juntamente, Señor, exhortados, edificados, consolados por ella, Señor. Ahora, Padre mío, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros.